Buenas tardes, muchas gracias. Muy agradecido a todos, al Laboratorio Lavinco por invitarme y a todos ustedes por estar aquí compartiendo. Lo único que no puedo estar agradecido, les tengo que confesar, tuve una mala experiencia, me tuve que pelear con la gente de sonido. Y me tuve que pelear con la gente de sonido porque yo les dije, voy a llegar un poco antes al salón para que me vayan poniendo el micrófono. Y resulta que cuando vengo se lo habían puesto a mi compañero de bata, que es calvo también, que está ya parado desde hoy, y me tuve que pelear con ellos para que se lo sacaran y me lo den a mí. Dejen que se siente un poco, denle un roncito, un flor de caña de 18 años, aunque sea, para que se relaje un poco, que lo veo ahí parado siempre. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar de liderazgo y algo de planificación estratégica. Ustedes se imaginarán que en una hora no podemos hacer una presentación muy exhaustiva, pero por lo menos voy a tratar de compartir con ustedes algunos de los conceptos más importantes que hacen al liderazgo y un poco a la planificación estratégica, simplemente para motivar, simplemente para que ustedes después puedan tener algunos elementos para seguir profundizando en el tema si es que sienten ese interés. Miren, ¿por qué hablar de liderazgo? ¿Y por qué hablar de liderazgo en el ámbito del laboratorio clínico? Porque es sumamente necesario. Porque el bioanalista o el bioquímico o el tecnólogo médico, el profesional del laboratorio clínico también puede liderar un equipo de salud. Estimo que aquí en Nicaragua quizás tengan ejemplos, hay muchos ejemplos en Latinoamérica de bioquímicos que han llegado a ser directores de hospital o directores de una clínica o que han sido secretarios de salud. Ministros de salud. Bolivia tuvo una ministra de salud que era bioquímica. Entonces, ¿dónde precisamos el liderazgo? Precisamos el liderazgo cuando nos enfrentamos a la incertidumbre, cuando tenemos que llevar adelante nuevos desafíos, cuando queremos implementar nuevas técnicas y sabemos que no se trata solamente de comprar el equipo, conseguir un proveedor, tener un buen contacto con el proveedor para asegurarme que me surtan de los reactivos, pero después tengo que trabajar con mis colaboradores, tengo que capacitar, tengo que acompañar, tengo que generar procesos, tengo que generar indicadores, y todo eso requiere de un liderazgo, pero además tengo que salir del laboratorio. El laboratorio crece en la medida que aquellos que lo dirigen salen del laboratorio. Un director de laboratorio que se queda encerrado en su mesada de laboratorio es alguien que sabe mucho de bioquímica, pero que no abre las puertas para interaccionar con los médicos, para interaccionar y para ver cuáles son nuevas tendencias. Hoy la idea es que el director del laboratorio salga del laboratorio y se aleje un poco de la mesada de laboratorio para ver nuevos horizontes. Ver nuevos horizontes implica enfrentarse a cierta incertidumbre. Y esa incertidumbre, en la medida que tenemos mayor conocimiento del entorno y del estado futuro, ahora lo vamos a ver, me facilita un poco a mí que salí. ¿Y qué pasa con los que se quedaron adentro del laboratorio? Porque el laboratorio tiene que seguir funcionando como un equipo. Entonces tengo que compatibilizar los niveles de incertidumbre que puedo tener yo como director del laboratorio o como jefe de un sector o encargado de un sector, con aquellos que quizás tienen menos información sobre lo que está ocurriendo afuera. Entonces vamos a ver ahí que hay una problemática muy interesante y es una problemática social que radica mucho en la capacidad de comunicación que tiene que ver con el liderazgo desde la perspectiva de tener en cuenta cuáles son las incertidumbres que cada uno maneja en el lugar de trabajo y anticiparse para disipar esas incertidumbres. Ustedes habrán visto que con la pandemia, sobre todo, se ha fortalecido el rol del laboratorio en todo el mundo.
Y también ha ocurrido que a muchos bioquímicos le han puesto un micrófono y una cámara de televisión adelante y le han pedido que dé explicaciones, qué piensa usted, qué indicaciones nos da, cómo puede tomar decisiones, qué podemos hacer. Y muchos de nosotros sabíamos mucho de la técnica, pero cuando nos llamaban del gobierno municipal o el alcalde de la ciudad y nos decía, bueno, ¿y cómo priorizamos? ¿A quién cuidamos más? ¿Usted qué nos dice? Y yo puedo estar muy cómodo en mi mesada de laboratorio, en donde todo se trata de tomar una muestra, procesarla, pero cuando a mí me ponen en la responsabilidad de decir, no, mire, priorice el diagnóstico en los mayores o en los menores, o haga esto o haga lo otro, ya tengo que tomar decisiones que afectan a la población y tengo que estar preparado para eso. A raíz de todo esto, aunque ya había empezado unos años antes, bueno, el puntero láser no me lo toma la pantalla, pero ustedes tienen ahí la imagen, apareció en el año 2018 aproximadamente este programa, Programa Global de Liderazgo en Laboratorios. ¿Y qué es el Programa Global de Liderazgo en Laboratorios? Es un esfuerzo conjunto de la FAO, de la Organización Mundial de Sanidad Animal, de la Organización Mundial de la Salud, del CDC de Europa, del CDC de Estados Unidos y de la Asociación de Laboratorios Internacional de Laboratorios Públicos. ¿Para qué? Para capacitar en liderazgo a los laboratorios. Para poner de relevancia la importancia del laboratorio. Desde un enfoque, lo vamos a ver en otra diapositiva, que tiene que ver con la coherencia entre la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Y para todo eso se precisa que el laboratorio tenga un liderazgo. Paralelo a eso, la Federación Internacional de Química Clínica, también aproximadamente desde el año 2018-2019, lanzó su programa de liderazgo del laboratorio clínico. Y el programa de liderazgo del laboratorio clínico de la IFCC tiene 5 pilares fundamentales. El laboratorio como referente científico. El laboratorio desde la perspectiva de una dirección visionaria. El laboratorio desde la competencia profesional. Perdón, es que se me cayó la I, disculpen. El laboratorio en el desarrollo sostenible y el laboratorio como referente de la calidad. Esos son los 5 grandes ejes en donde la Federación Internacional de Química Clínica está promoviendo la formación del liderazgo de los laboratorios. Y Colabiocli, la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, no es ajena a esto. Y entonces también trabaja en su plan estratégico. Desde el año 2020 tenemos el plan estratégico. El plan estratégico tiene 2 aspectos fundamentales que tienen que ver con el liderazgo. En principio, fortalecer las entidades nacionales. Que en cada país haya entidades nacionales fuertes de profesionales de laboratorio que puedan interactuar con otras asociaciones profesionales, que puedan hacer una puesta en valor de la profesión que está relacionada con el laboratorio clínico. No quiero decir con la profesión del bioquímico, porque no es una única profesión. Y esto también tiene que ver con el liderazgo. Y después, más tarde, el doctor Hernán Farestaye nos va a estar hablando de nuevos paradigmas en el ejercicio del laboratorio. Y entre esos nuevos paradigmas también tenemos que ver que cada vez más precisamos articular con otros conocimientos, con otras profesiones, y que cada vez más hay toma de decisiones que es descentralizada y que cada vez más hay que trabajar en equipo. Hoy un poco lo dijeron nuestros 2 amigos, Eduardo y Fernando, que nos mostraron antes lo necesario que es articular con los equipos médicos para la toma de decisiones en los pacientes. Entonces, fortalecer las entidades nacionales y promover el liderazgo de los jóvenes profesionales. Es por eso que, también lo ha mencionado Fernando, yo calculo que Álvaro Justiniano va a hacer una presentación que también va a relatar lo que Colabiocli viene haciendo con la promoción del liderazgo en los jóvenes profesionales desde hace ya unos años. El Programa Global de Liderazgo de Laboratorio está organizado desde esta perspectiva.
un programa de aprendizaje integral basado en competencias bajo el enfoque de una salud. Una salud, la imagen que tienen a la izquierda, una salud es la política de pensar como un todo la salud humana, como un todo conectado, la salud humana, la salud ambiental y la salud animal. Un liderazgo centrado en valores, un liderazgo y una gestión de laboratorios que estén de alguna manera coherentemente centrados en valores, algo vamos a ver de eso. Y hay ahí yo les dejé un par de documentos que están disponibles en la página de la Organización Panamericana de la Salud. El del medio es el marco de competencias en liderazgo para laboratorios y que es justamente el documento que expresa esta política del marco global de liderazgo de laboratorio. Y algo que a lo mejor algunos de ustedes conocen, el curso de gestión de calidad y buenas prácticas de laboratorio en su tercera edición, que editó la OPS en el año 2016, un trabajo que venimos haciendo con la Organización Panamericana de la Salud desde el año 2004. La doctora Rina Marcela Taboada, nos conocimos con ella en Guatemala en el 2005 cuando se editó la primera versión de este curso de laboratorios que después se fue multiplicando en todos los países. Miren, ahí tenemos entonces el programa One Health, una salud, y el marco de competencias en liderazgo para laboratorio toma esos componentes. El ver los laboratorios como sistemas de laboratorios, el liderazgo, la gestión, la comunicación, los sistemas de gestión de calidad, la bioseguridad y la biocustodia, la vigilancia de enfermedades y estudio de brotes, las situaciones de emergencia, preparación, respuesta y recuperación, la investigación. Y entonces viene la pregunta, si hablamos de liderazgo, hablamos también de futuro, y nos podríamos preguntar, ¿cuál es la visión de mi laboratorio? Es decir, ¿qué visión tienen ustedes para el laboratorio? Los estudiantes, ¿qué visión tienen como profesionales? ¿Cómo se ven de aquí a 10 años, 15 años o 5 años? ¿Desde qué perspectiva? Entonces, si nosotros somos capaces de diseñar un futuro, de pensarnos en un desempeño profesional que me es atractivo, podremos entonces estar en capacidad de poner todo nuestro talento, toda nuestra energía, toda nuestra competencia para planificar un camino que nos permita llegar hasta allá. Y de eso se trata también pensar el liderazgo. Y la planificación es justamente la segunda pregunta, ¿cómo me preparo para lograr esa visión? Si yo tengo una visión a largo plazo, ¿la voy construyendo de a poco o tengo esa visión, pero en realidad la visión termina siendo una idea que me enamora, romántica, pero pasan los años y no voy avanzando, ¿no? Es decir, a mí me encantaría tener un acuerdo de cooperación entre mi laboratorio de Nicaragua y una entidad alemana. Dentro de 15 años me gustaría que trabajemos con un laboratorio acreditado aquí, INSO 15189, y tengamos, digamos, alguna relación con un laboratorio en Alemania. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Aprender a hablar alemán. Pero hoy voy a aprender a hablar alemán, que no sé, bueno, no sé si empiezo hoy y dónde lo hago y con todo el esfuerzo que tengo, entonces lo dejo para el año que viene. Y el año que viene van a aparecer cosas y lo voy a dejar para el otro y lo voy a dejar para el otro y resulta que van a pasar los años y nunca habré aprendido a hablar alemán. Y entonces después me preguntaré, bueno, ¿qué pasó? Y lo que pasó, que las condiciones del país, hay algo muy interesante que a veces nos pasa, ¿no? Es decir, muchas veces estamos incómodos, hay cosas que no se resuelven y psicológicamente, por un mecanismo común de la psicología, dejamos esas cuestiones en manos de otro, es decir, la responsabilidad es de otro. Y no pude hacer esto, por esto, por esto, por esto, por lo otro. Ahora, ¿qué es lo peor que les pasa a ustedes? Cuando ustedes van a hablar con alguien que supuestamente tiene las respuestas y esa persona, en vez de darle respuestas, comienza a hacer catarsis, ¿no? ¿Cómo es eso?
Decir, no, mire, yo vengo aquí porque tengo que habilitar el laboratorio y me dijeron que ustedes eran el organismo que... Y el jefe del directorio me dice, sí, pero usted sabe que en este organismo le ponemos mucha fuerza, pero tenemos esta traba acá, esta traba allá. Y yo digo, ¿cómo? Yo vengo a buscar soluciones y al final termino compadeciéndome de la persona que me tiene que solucionar. O somos muy hábiles. ¿Quiénes trabajan en el Estado? ¿Laboratorios públicos? ¿Alguno trabaja en laboratorios públicos? ¿No? Yo tengo toda una vida trabajando en el Estado, laboratorios públicos durante 10 años y 38 años en la universidad. Es muy común cuando uno está abajo quejarse del de arriba. Y cuando uno dice, no, pero si yo estuviera acá voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y cuando uno llega allá arriba, se da cuenta que no tiene todo el tiempo para solucionar lo que creía que podía solucionar desde abajo. Y se da cuenta que las cosas también son más complicadas. Y entonces, ¿qué hace? En vez de dar respuesta y apoyar a los de abajo, que se siguen quejando del de arriba, que ahora es él se queja del que tiene más arriba. ¿No? Y así seguimos. Miren, como todo, esto vale para personas y para organizaciones, para laboratorios y para hospitales e incluso para países. Por ejemplo, como la Argentina, que es algo y quiere ser otra cosa, y se nos va la vida tratando de ser en Argentina algo mejor. Las personas o las organizaciones o los equipos de trabajo somos algo y ansiamos otra cosa. Queremos un mayor nivel de desempeño. Llámenle como le llamen. Le puse desempeño ahí en el eje de las ordenadas para poner algo atractivo, ¿no? Queremos un mayor nivel de desempeño. Ahora, ¿qué nos pasa? ¿Podríamos ir rápidamente o ir ordenadamente al querer ser? Y muchas veces no. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama zona de confort. Creo que todos conocen la definición de la zona de confort, ¿no? Es algo que nos ata, algo que nos ancla, algo que no nos deja mover. Y no son estructuras sólidas o rígidas, es decir, ese cepo es totalmente ficticio. Es la contención que tengo ahí, las condiciones culturales, las creencias, las experiencias, la seguridad que me da esa zona de confort o el miedo a salir de la zona de confort. ¿Por qué se generan las zonas de confort? Porque tengo poco conocimiento del entorno y del futuro. Esa es la razón por la que digo hay que empezar a salirse también de la mesada del laboratorio. Yo tengo que empezar a pensar que si yo quiero ser un profesional con este nivel de desempeño o quiero ser un laboratorio con este nivel de desempeño dentro de 7 años o dentro de 15 años, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy? Empezar a ver qué es lo que va a pasar dentro de 7 años o 15 años. Porque la información que tengo hoy me dice la realidad que estoy viviendo, pero no me asegura nada de cómo va a ser el futuro. Entonces, en la medida que yo tengo poco conocimiento del entorno y del futuro, tengo mucha incertidumbre sobre ese entorno y sobre ese futuro. Y si somos un equipo y aquel que lidera tiene ese desconocimiento, el resto del equipo también tendrá ese desconocimiento. O puede ocurrir que alguno del equipo empiece a tener alguna preocupación por ese conocimiento y muchas veces que dice, no, mire, tendríamos que estar pensando en esto. Podría ocupar 3 horas de mi semana de trabajo para averiguar tal cosa. No, no, no. Aquí hay que sacar el trabajo, aquí hay que, es decir, el que está arriba le dice, entonces, ¿qué pasa? Este se frustra, ninguno sale adelante. Miren, el querer ser es algo que se tiene que construir como un modelo, porque es nuestra visión, pero en libertad. Lo tenemos que construir en libertad. Porque si el querer ser nosotros lo definimos desde nuestra zona de confort, lo único que haremos que es trasladar esa zona de confort de a poquito, ¿no? Es decir, la vamos agrandando un poquito, diferencialmente, con pequeños cambios que resultan ser cambios de maquillaje, es decir, nuestro desempeño no va a mejorar o no va a mejorar, relevantemente. Ese modelo que se tiene que construir en libertad significa o implica un proceso disruptivo. ¿Por qué? Porque tengo que romper esa zona de confort. ¿Y con qué rompo esa zona de confort? ¿Esa burbuja la puedo romper a martillazos? No, la tengo que romper con mayor conocimiento. Mayor conocimiento de los escenarios futuros. Y entonces yo puedo empezar a diseñar mi futuro.
que son futuros que voy a diseñar y por supuesto de manera probabilística. Es decir, cuando hablamos de diseño de escenarios futuros, estamos hablando de que hay ciertas expectativas que uno quiere que se cumplan o considera que se deberían cumplir y tenemos que empezar a analizar cuál es el devenir histórico, cuáles son las fuerzas de poder, las competencias y las posibilidades que me van a permitir a lo largo del tiempo no solo ir construyendo mis competencias, sino tomar decisiones que vayan encaminadas hacia ese objetivo que yo tengo. Y entonces tengo que tener mayor conocimiento de escenarios futuros. ¿Qué quiere decir? Que tengo que seguir capacitándome en lo técnico, pero que también tengo que capacitarme en todo lo que es la cuestión del quehacer del laboratorio bioquímico o de mi profesión, porque esto en realidad sirve para todas las profesiones, en el ámbito en el que yo quiera desempeñarme. Y entonces ahí empieza uno a analizar cuestiones del devenir histórico a futuro, ya no al pasado, sino al futuro. Bueno, ¿dónde se concentran los escenarios de poder? ¿Dónde hay becas que me permitan que alguien pueda capacitarse en esto? Álvaro Justiniano se los va a comentar. Colabiocli está muy preocupada porque presenta becas, da plazas para los jóvenes y hay oportunidades en las cuales esas plazas de becas no llegan a cubrirse. Y uno dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que yo doy una beca para que alguien pueda ir a otro país a capacitarse y quedan vacantes. Y uno dice, y lo que pasa es que están todos ocupados. No. Y otro puede decir, y lo que pasa es que no hay interés. No, cada uno de ustedes, miren, si levantamos la mano rápido cuando nos dan un regalo en un congreso, ¿se imaginan cómo levantarían la mano si les digo tienen una beca para ir tres meses a Argentina o 3 meses a Chile a trabajar y capacitarse? Lo que pasa es que después, cuando la beca viene, empiezo a pensar, bueno, pero ¿podré ir? ¿Y qué va a pasar cuando vuelva? ¿Y qué hago con esto? Eso es no romper la zona de confort. Aparece ahí un concepto que aquellos que no tengan pelo como yo o que tengan más de 45 años, a lo mejor habrán leído a un autor que voy a mencionar, que se llama Erich Fromm, que escribió el siglo pasado, un filósofo y sociólogo contemporáneo, falleció ya en el siglo pasado. Erich Fromm escribió un libro que se llamó justamente El miedo a la libertad. Y la hipótesis de Fromm en el miedo a la libertad, ¿cuál es? Si a una persona le doy todos los grados de libertad para que diseñe su futuro, entra en pánico. Porque la persona, como ser social, precisa del entorno que lo contenga. Precisa de las reglas sociales, no tenemos que tomar una decisión para ver si frenamos o no en una esquina con el auto, si hay una cebra y hay niñitos por cruzar. Vamos y cruzamos, y frenamos, perdón. Espero que no valga el furcio, pero vamos y frenamos. Es decir, sabemos cómo comportarnos porque hay un entorno que nos protege. No tenemos que tomar decisiones en todos los aspectos de nuestra vida. Si las tuviéramos que tomar con todos esos grados de libertad, colapsaríamos. Pero dice Erich Fromm, ¿cómo sabemos cuál es la diferencia entre las decisiones que no debemos darle importancia y las que debemos darle importancia? Muchas veces no lo sabemos y nos quedamos con el miedo a la libertad. Miren, en toda búsqueda de talentos, en salud o en cualquier ámbito, en toda búsqueda de talento hoy se habla de eso. Se habla de carácter innovador y de emprendedorismo. Y todas las empresas que se precien quieren hacer búsqueda de talentos de sus profesionales o de sus colaboradores con carácter innovador y con emprendedorismo. Y después resulta que esas personas las ponemos a trabajar y a los 6 meses se asimilaron al resto y no aparece ni el carácter emprendedor ni el emprendedorismo. ¿Por qué? Porque los pusimos en una estructura de trabajo que no tiene un liderazgo, que no tiene una política de crecimiento. Hoy se habla en las organizaciones lo que se llama el aprendizaje organizacional, la gestión de calidad, la mejora continua, justamente el liderazgo, hacen que las organizaciones puedan trabajar en el aprendizaje organizacional. Es decir, compartir nuestros conocimientos y pensarnos como organización fortaleciendo la cultura de la organización.
Y esas son organizaciones que se llaman inteligentes o adaptativas. ¿Por qué? Porque comprenden que hay cambios en el entorno y que hay cambios que hoy no se perciben, pero que se están gestando y que se van a percibir más tarde, y entonces nos tenemos que preparar para el cambio. Y entonces la gestión del cambio en esas organizaciones es algo que fluye, con muy poco conflicto, o con un conflicto que es un conflicto productivo, que es positivo, no son conflictos negativos. Entonces, ahí aparece esto que se llama gestión de la incertidumbre y que no tiene nada que ver con la gestión de incertidumbre de los ensayos de laboratorio. Y la gestión de incertidumbre es claramente cómo sé yo o cómo percibo yo cuáles son los escenarios con los que me voy a encontrar dentro de 5, 10 o 15 años. Y tengo herramientas para saberlo. Ahora vamos a ver algunos. Entonces aparece una prioridad estratégica que es integrar el laboratorio clínico a los equipos interdisciplinarios de salud. Y ustedes me dirán, ¿y eso por qué? Porque las cosas que yo no sé las sabe el médico. Yo no puedo pensar desde mi laboratorio de manera totalmente aislada cuáles son digamos, los tratamientos que podrían requerir de nuevos diagnósticos en el laboratorio en tal o cual especialidad médica. Eso lo sabe el médico, más que yo. Entonces, en vez de trabajar un poco a ciegas o, digamos, frente a todo ese cúmulo de información que no sé por dónde ir, si lo tengo que buscar solo, me asocio al resto de los integrantes de salud. Y les digo, bueno, ¿ustedes por dónde va a venir la cuestión? Y eso también nos lleva a una reflexión interesante. Los bioquímicos hacemos congresos de bioquímicos, los médicos hacen congresos de médicos, las enfermeras hacen congresos de enfermeras, los administradores hacen congresos de administradores. Y cada uno se queda encerrado en su congreso. Bueno, vayamos a algún congreso que no sea de bioquímicos, o hablemos cuando sabemos que un médico se fue a un congreso y digamos, bueno, ¿qué escuchaste? ¿Qué viste? ¿Trajiste algún material en el cual sí, mirá, vine entusiasmado porque vi que hacían eso? Bueno, y los que hacen eso, ¿cómo trabajan con el laboratorio? Y eso es una forma, una estrategia para avanzar en adquirir ciertos conocimientos sobre el futuro que de otra manera a mí me costaría mucho ir a buscar. Las organizaciones científicas ayudan muchísimo. Hablando un poquito de liderazgo, y esto vuelvo a decirles, en una hora podemos compartir algunos conceptos, no podemos avanzar mucho más, pero metiéndonos ahora en el tema del liderazgo, vamos a decir que el liderazgo es un arte. ¿Por qué decimos que el liderazgo es un arte? Porque incluye razón, incluye pasión, incluye creatividad, incluye técnica. Un arte incluye todo eso. ¿Conocen la paloma de Picasso? La paloma que dibujó Picasso y que tiene un laurel, esa palomita que es un trazo nada más. Y alguien dice, bueno, pero mi sobrinito de 7 años podría haber hecho el mismo dibujo. ¿Por qué Picasso se hizo famoso por eso? Picasso trabajó 74 bosquejos para hacer esa paloma, porque esa paloma está dibujada sin levantar el lápiz en un solo trazo. ¿Qué quiere decir ahí? No solo había concepto, creatividad en el concepto, sino que también había técnica. Nosotros somos muy fuertes en la técnica, tenemos mucho respaldo técnico. Quizás nos falta desarrollar un poco el arte, o quizás nos falta, y es interesante eso, el entrenamiento para pensar distinto, el entrenamiento para diseñar pequeños escenarios futuros. A ver, bueno, ¿qué otra técnica podría implementar de aquí al año que viene o de aquí a 3 años en el laboratorio? ¿Cómo empiezo a pensarla? A ver, ¿qué equipos tengo? ¿Y qué puedo hacer con estos equipos? No. Voy a hablar con los médicos, voy a ver por dónde viene la cosa. Es decir, si yo voy a pensar en función de los equipos que tengo, ya estoy subordinado a la zona de confort. No estoy pensando el futuro con libertad. Y a lo mejor propongo nuevos servicios para los cuales tengo un campo de acción muy acotado
o acotado por la falta de demanda o acotado porque hay otros laboratorios que también están dando ya esos servicios y no me diferencio. Cuando hablamos de arte, entonces hablamos también de búsqueda, de empeño, de pasión. Picasso también decía, la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando. Es decir, tenemos que pensar esto, tenemos que meterle el esfuerzo. ¿Y qué arte es? Es el arte de movilizar a otros para que se entusiasmen en un proyecto que es común. Y esto es importante. ¿Por qué el proyecto es común? Porque no es un proyecto para que a mí me vaya mejor, es un proyecto para que nos enriquezcamos como grupo, o que se enriquezca el laboratorio, no que se enriquezca el laboratorio, digamos, monetariamente o financieramente, sino que se enriquezca como equipo, como grupo. También, por supuesto, que tenga abundancia. Ahora que esa abundancia sea distribuida, porque si a mí me convocan para trabajar, para que este se enriquezca y yo sigo ganando lo mismo, ahí voy a tener una distorsión, ¿no? Es decir, no voy a estar tan cómodo. Entonces, aquellos que piensen en abrir sus propios laboratorios y sus propios equipos, piensen también en generar organizaciones que sean ética y equitativamente coherentes. Que si yo quiero que me vaya bien a mí, voy a tener un equipo consolidado si al equipo también le va bien. Y si yo les digo a ustedes, ayúdenme a desarrollar este desafío, y ustedes ven que mi única motivación es encararme en algún puesto de poder y después a lo mejor soltarles las manos, ahí no hay un liderazgo, ustedes no me van a estar acompañando. Entonces, es el arte de movilizar a otros para que desean comprometerse en el logro de aspiraciones comunes. Y entonces ahí hay unas motivaciones que se ponen en juego y que son las motivaciones internas. Yo hago esto ¿por qué? ¿Por qué estamos en salud? Estamos en salud porque estamos comprometidos con los pacientes. Claro está, alguno de ustedes me puede decir, yo entré aquí porque a mí me gustaba el laboratorio, porque a mí me gusta la tecnología, porque a mí me gustan los equipos. Pero bueno, en algún momento también hemos empezado a tomar o habrán empezado a tomar conciencia que atrás de eso hay personas, hay seres humanos y que eso es lo que pone de relevancia todo el respeto que la sociedad tiene sobre nuestra forma de trabajar y nuestro compromiso. Entonces eso nos compromete, esas son las motivaciones internas. Y la otra cuestión es que ese liderazgo, para que sea eficaz, tiene que basarse en valores. Tenemos que tener una estructura de valores en el cual sepamos qué valores son más importantes y cuáles menos importantes. Hoy se sabe, y yo creo que ustedes lo deben haber visto en más de una presentación o en más de una lectura, hoy se sabe que las organizaciones tienen que tener definida su misión, su visión y sus valores. Pero cuando vamos a la definición de los valores, muchas veces lo que se dice, nosotros asociamos a estos valores y los ponen ahí en una línea corrida, con comas o todos en una bolsa. El grave problema de tener los valores todos mezclados en la bolsa es que no los priorizamos. Entonces, supongamos que yo en el laboratorio tengo un socio que está muy motivado por lo que podemos ganar en el laboratorio, pero no tan motivado por la seguridad del personal o de los pacientes, de los colaboradores o de los pacientes. Mientras yo esté y estoy comprometido en eso, extremaré los cuidados para que no falte equipo de protección personal, etc. Yo me voy de vacaciones y queda mi socio. Y mi socio, que está más comprometido por maximizar las ganancias, dice, no tenemos equipo de protección personal, no importa, pero trabajen igual que yo lo consigo para la semana que viene. ¿Qué me está diciendo eso? Me está diciendo que tenemos un acuerdo de valores en donde dijimos que la renta es importante porque es un laboratorio privado y que también la seguridad del personal y de los pacientes es importante, pero los pusimos en el mismo nivel. En cambio, si yo pongo arriba de todo el respeto por las personas y la seguridad del paciente y de las personas y la renta abajo, ya no hay discusión posible. Yo me puedo ir de vacaciones tranquilo porque la toma de decisiones ya está asegurado. Mirá, la toma de decisiones yo te la delego, pero vos tenés que seguir la escala de los valores. Entonces, son pequeñas cositas que hacen al liderazgo y que hay que tener en cuenta. A veces se habla de los valores desde una perspectiva muy general. Los valores se tienen que elencar. En el momento que nosotros ponemos, hay categoría A, categoría B, categoría C de valores, y en cada categoría uno es más importante que otro, en el momento que eso lo definimos bien, ustedes pueden delegar tranquilos. No va a haber conflictos en la toma de decisiones, porque son los valores los que guían esas tomas de decisiones. Miren, 5 desafíos que tiene el liderazgo.
Yo miro el reloj para no... Todavía me queda más de media hora, pero bueno. Pero quiero ordenar y ser respetuoso del tiempo. Miren, hay 5 desafíos que identifican o que hacen al liderazgo. Primer desafío, construir la integridad. Ahora vamos a ver uno por uno. Segundo, interpretar la complejidad. Tercero, asumir la autoridad. Cuarto, delegar eficazmente. Quinto, promover el desarrollo sostenible. La integridad. Aquí hay un término que es científico en su expresión y que viene de la filosofía. Cuando en la filosofía hablamos de condición de posibilidad, o cuando en ciencia hablamos de condición de posibilidad, ¿qué estamos diciendo? Que si no se da esto, lo otro no es posible. La condición de posibilidad para que ocurra tal cosa es esta. Si esto no se presenta, lo otro no puede ocurrir. Si no hay integridad, no puede haber liderazgo. Si yo no construyo mi integridad, no puede haber liderazgo. No voy a ser confiable para ustedes. Si yo no construyo mi integridad entre lo que pienso, lo que digo, lo que hago, no manifiesto con hechos, no manifiesto respaldando con mis acciones lo que yo transmito, lo que quiero que haga el grupo, mi liderazgo nunca va a ser genuino. Pero construir la integridad tiene otra cuestión más importante que vamos a ver después, que es el respeto a la propia persona. Si yo no construyo mi integridad, estaré siempre dudando incluso yo de mi persona. Y ustedes me van a venir a buscar para que yo lidere tal cosa y yo voy a decir, no, pero mirá, me parece que no sé si soy capaz, no sé qué. Es decir, me fortalece como persona mi propia integridad. Fíjense entonces que constituye esa integridad, esa construcción de la integridad como persona y como equipo, ¿no? Las organizaciones también. Constituye un respaldo moral para el líder. Permite entonces ser una condición no solo para el líder, sino para aquellos que acompañan al liderazgo, los colaboradores más cercanos. Y algo interesante es lo que decíamos recién, ¿no? Si no nos respetamos a nosotros mismos, ¿cómo esperamos que el resto nos vaya a respetar? Entonces tiene que haber una coherencia en nuestro comportamiento, es algo que tenemos que construir. Si ustedes me dicen, yo tengo la visión de aquí a 15 años para hacer tal cosa, lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿estás trabajando en la construcción de la integridad para realmente pararte ahí arriba? Ah, no, yo estoy trabajando acá, pero para llegar acá tuve que pagarle por afuera a este para que me dejara entrar en este lugar, o a aquel otro le tuve que dar un porcentaje, y ya estoy subordinando mi integridad a otras cosas. Cuando llegue acá, en principio es difícil que llegue, pero cuando llegue acá no va a ser genuino. Y no voy a ser referente para nadie. Voy a cumplir una parte de mi visión, la cáscara de mi visión. Miren, hablamos de la integridad y hablamos después de interpretar la complejidad. Esta diapositiva nos representa el mayor escenario de complejidad que cualquier organización puede tener. Esto es nuestro laboratorio. Piensen ustedes su laboratorio. Su laboratorio está en un ámbito que es social, en un ambiente que es tecnológico y en un ambiente que es ecológico. Puede estar en Managua, tiene ciertas características, puede estar en el interior de Nicaragua, en otras poblaciones, tiene otras características. Puedo estar en un centro urbano, puedo estar en un ámbito rural. Cambia totalmente las dimensiones de lo social, de lo tecnológico, de lo ecológico. Puedo tener un espacio en el cual tenga una homogeneidad en las personas que atiendo, porque trabajo para una estructura de seguro de salud de determinadas personas, o puedo tener una diversidad muy grande de personas en donde tengo personas de alta escolarización y personas que no saben leer y tengo que articular entonces de una manera más compleja los servicios de la fase preanalítica que implican mi laboratorio, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante. El laboratorio está en un ámbito social, tecnológico y ecológico, pero sabemos que incluso para aquellos que están dentro de Managua, no es lo mismo estar en esta zona de Managua que en esta zona de Managua o en esta otra zona de Managua. Es decir, tenemos entornos que son diferentes. Lo tecnológico, ¿cómo lo vemos? Tenemos acceso a velocidad de Internet que es diferente,
En el interior del país habrá zonas en donde los amigos de las casas comerciales no tienen tanto acceso para hacer un servicio, y en Managua es mucho más fácil. Entonces, tenemos esas condiciones diversas. Argentina es un país enorme. Argentina tiene en Buenos Aires, que es la ciudad capital y los alrededores, los hospitales hace años ya contratan con los proveedores, que si en un equipo de laboratorio se me daña, el proveedor está obligado a reparármelo dentro de las 12 horas o a darme un equipo alterno dentro de las 12 horas. Eso lo hacen en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque las casas centrales de los proveedores de equipos están en Buenos Aires. Yo vivo en Mar del Plata. Hernán Farestalle también vive en Mar del Plata, una ciudad hermosa, a 400 kilómetros. Y ya no nos pueden dar esa respuesta en 12 horas. Pero nos dan la respuesta en el ámbito de una semana. Pero generalmente, eso sí, como Mar del Plata es una ciudad turística, es muy probable que nos digan, me reservas un lindo hotel y ¿sabés qué? Voy a ir el viernes o el lunes, porque el sábado y domingo voy a ir con mi señora, aprovecho y paso el fin de semana ahí. Ahora, tenemos zonas en el interior del país, una zona bastante inhóspita, como puede ser la provincia de Santiago del Estero, que conseguir ahí que un service vaya es un suplicio. Entonces, fíjense qué tiene que hacer un laboratorio. No solo tiene que pensar en la tecnología que quiere, sino que esas asimetrías geográficas lo obligan a ver, fíjense que acá dice proveedores y acá dice competidores abajo, lo obliga a ver cómo se relaciona con su sistema de competidores para que los 3 o 4 laboratorios que están en condiciones de adquirir esa tecnología traten de ponerse de acuerdo para que sea el mismo proveedor, porque así les sale más fácil traer al técnico de Buenos Aires, cuando viene para arreglarle el equipo a uno ayuda con la calibración de los otros. Entonces los competidores pasan a ser asociados estratégicos en algunas cuestiones. Esos son los sistemas, sistema político de los clientes, proveedores, competidores, económico y sindical, son los sistemas con los cuales cada laboratorio está relacionado. Ahora, eso puede ser a nivel local, en mi ciudad, a nivel zonal, mi ciudad y las ciudades aledañas o alrededores. Puede ser a nivel nacional, todo Nicaragua. Puede ser a nivel regional, por ejemplo, alguno de los laboratorios de ustedes seguramente ha estado relacionado con las redes de VIH-Sida, de la Comisca, de la Comisión de Ministros de Centroamérica, apoyados por el Banco Mundial desde hace años en proyectos para VIH-Sida, y eso se hace a nivel centroamericano, o puede ser a nivel global. Entonces, claro, uno dice, yo con todo esto me tengo que enfrentar. Ese es el mayor ámbito de complejidad que ustedes tienen. Tiene una gran ventaja. Y esto, a su vez, es una herramienta. ¿Saben por qué es una herramienta? Cuando ustedes tengan un proyecto, pásenla por esta matriz. Esta es una lista de verificación. Mi proyecto, el proyecto que yo quiero hacer y que me presenta ciertas incertidumbres, ¿es lo suficientemente fuerte para desarrollarlo en el ámbito que yo quiero? Entonces veré, el proyecto que tengo, ¿es coherente con el ámbito social, tecnológico y ecológico? Si preciso cadenas de frío, ¿las voy a tener? Entonces, no, en esta zona del país no tengo posibilidades de una cadena de frío. Bueno, entonces, ¿cómo fortalecer el proyecto para que en una primera instancia lo pueda desarrollar en donde tengo accesibilidad a la cadena de frío y con el resto del país me demoro un poco, pero podré pensar cómo solucionar cuando ya tenga el proyecto más fortalecido? Es decir, muchas veces la ambición nos lleva a pensar los proyectos que si son de alcance nacional, tienen que ser de alcance nacional para todos. Y no puede ser, entonces, ¿por qué no planificamos por etapas y hacemos primero aquello que tenemos más a nuestro alcance y con eso vamos fortaleciendo con experiencias piloto? Entonces, fíjense qué interesante. Tenemos la adecuación con el sistema político, es decir, hay reglamentaciones, hay normas que apoyan el proyecto no entra en interferencias con otras regulaciones, tenemos los clientes, cuáles los tenemos identificados, tenemos los proveedores, tenemos competidores y con los competidores hemos hecho
de alguna manera una evaluación para ver dónde son competencias críticas y dónde no, dónde puedo entrar más fácilmente, con qué competidores me tengo que asociar para hacer una alianza estratégica. Tenemos quizás financiación o apoyo económico, tenemos gente para trabajar y esa gente está de alguna manera capacitada y comprometida con el proyecto. Esto es una lista de verificación. Cuando ustedes tengan un proyecto la pasan por esta lista de verificación. Esta matriz es sumamente poderosa, porque incluso me sirve como una herramienta de diseño, porque puedo ver flaquezas de mi proyecto y decir, bueno, ¿cómo las tengo que fortalecer? El quinto desafío, me anticipé porque, digamos, me interesaba poner aquí una diapositiva que también tenga que ver con soluciones, después de hablar de tanta complejidad, tiene que ver con desarrollo sostenible. Cuando yo les presenté el Programa Global de Liderazgo para Laboratorios, está pensado bajo la filosofía de la sostenibilidad. Y es coherente esa búsqueda de un acuerdo entre, o no quería volver a usar la palabra coherencia, pero digamos, una consolidación entre las acciones que haga y que tengan que ver con la salud humana, con la salud ambiental y con la salud animal. Eso habla de sostenibilidad y es totalmente coherente con lo que son los desafíos de la Agenda 2015-2030 de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Quiénes de ustedes conocían esto? Bien, gracias. ¿Alguien más? Bien, ahí hay varios de ustedes tienen una tarea para el hogar. Cuando lleguen a sus casas, busquen Objetivos de Desarrollo Sostenible, se van a encontrar con esta agenda. 17 objetivos. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. ¿Y esto qué es? Esto es el acuerdo de un número muy grande de países que se han propuesto trabajar esta agenda. Seguramente si ustedes ponen ODS, así se los conoce, Objetivo de Desarrollo Sostenible, Nicaragua, se van a encontrar con la agenda de Nicaragua para esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y para cada uno de esos objetivos hay metas y hay indicadores. Quizás están expresados en términos muy grandes, pero como esto es global, si hoy ustedes quieren desarrollar un proyecto y quieren buscar una contraparte en el resto del mundo, hay muchas empresas que están basando sus programas de responsabilidad social empresaria, sus programas de sostenibilidad o lo que se llama programas de triple impacto, impacto económico, social y ambiental, en estos ODS. Yo les aseguro que si ustedes empiezan a googlear cada una de las casas matrices de los proveedores que están aquí, van a encontrar que tienen un informe de responsabilidad con la sostenibilidad y que ellos hacen referencia a esto. Pero hoy Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, no aporta dinero a proyectos de desarrollo si no están asociados a esto. ¿Y esto qué me está indicando? Ya me está quitando incertidumbre, ¿no? Lo que me quiere decir es, si yo tengo un proyecto y lo puedo quizás, fíjense los primeros 5, ¿no? Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género. El sexto, agua limpia y saneamiento. El laboratorio tiene que ver con ellos, pero totalmente. Entonces yo hago un proyecto, me vinculo con otras organizaciones para hacer ese proyecto, bueno, trato de ver también, de asociar ese proyecto diciendo, bueno, este proyecto está asociado con estos objetivos de desarrollo sostenible. Va a ser mucho más fácil que ustedes consigan socios. Muchísimo más fácil. Miren, asumir la autoridad era el tercer desafío. Asumir la autoridad, ¿por qué no hablamos de llevar adelante la autoridad? Hablamos de asumir la autoridad. El desafío es asumir la autoridad, porque yo me tengo que hacer cargo de, tengo que
concientizarme de que esa autoridad lleva asociada una responsabilidad. Hay muchas personas que creen que asumir un cargo de autoridad es lograr ciertos beneficios. No, asumir un cargo de autoridad implica un compromiso mayor, implica responsabilidades asociadas. Y la autoridad, por un lado, se legitima externamente, hacia la derecha de la pantalla. Ustedes dicen que hay una legitimación externa. ¿Qué es una legitimación externa? Aquella que ustedes hacen para seguir un liderazgo. Cuando ven a alguien que es atractivo, que tiene un programa y ustedes pueden decir, bueno, con este programa o con este proyecto yo podría asociarme, esta persona me parece atractiva para armar un grupo de trabajo, legitimamos externamente diciendo que esa persona es capaz de, reconocemos que es capaz de, se le reconoce la autoridad y se le da la autoridad del liderazgo. Por el otro lado tenemos una legitimación interna, y esa es la que está muy ligada con nuestros propios talentos, con los talentos que sabemos desarrollar, con nuestras competencias y con nuestra integridad. Yo me tengo que creer que soy capaz de. Porque puede ser que los otros me legitimen, pero si no me legitimo yo, ya ahí mi liderazgo va a ser débil. Mi liderazgo va a ser débil. Yo tengo que convencerme de que ese proyecto es tan valioso que yo tengo algo para decir. Yo me puedo parar adelante y puedo decir, porque tengo algo para comunicar. Esa legitimación interna es quizás la más importante a nivel de construcción, porque es una construcción personal de cada uno de ustedes. Entonces ustedes tienen que construir su propia fortaleza. Y la fortaleza del liderazgo implica que el liderazgo, lo vamos a ver, es distribuido. Fíjense que hablamos de liderazgo, no estamos hablando de líderes. ¿Por qué hablamos de liderazgo y no de líderes? Porque a mí lo que me interesa es interpretar cuál es la esencia del fenómeno del liderazgo. Porque eso me dará la potencialidad de asumir el liderazgo cuando yo lo pueda hacer, o la grandeza y la posibilidad de decirle a otros que asuman el liderazgo cuando yo no lo puedo tener. Y en la complejidad de nuestras organizaciones, piensen ustedes, el laboratorio no puede estar liderado por una sola persona si es un laboratorio complejo. Hay proyectos que deben liderar otras, porque si no centralizamos todo en una figura y esa figura colapsa. Y entonces el proyecto se debilita. Hablar de autoridad nos lleva entonces a pensar cómo se construye la autoridad. La autoridad se construye en base a dos pilares, el poder y el respeto. Y los dos son importantes. Vamos a entender el poder como la autoridad formal. Cada uno de ustedes está situado en cierto nivel de una altura jerárquica en los ámbitos en donde se muevan, y saben que tienen a lo mejor 2, 3, 4, 5, 7 personas hacia abajo, los cuales les puede decir, por favor, hace esto, anda a hacer eso. Ahí tenemos autoridad formal. Yo soy jefe de un sector de hematología y tengo 2 técnicos a cargo y una secretaria. Y entonces le digo a la secretaria, sacame las fotocopias, hace esto. A los técnicos les digo, hace estas cosas. Y aunque no quieran, bueno, lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque yo soy el jefe de ese sector. Pero después resulta que le voy a pedir colaboración a otro técnico o a otro profesional y me dice, ¿vos quién sos? No, yo hago hematología, preciso este espacio de mesada. No, este espacio de mesada es mío. Es decir, mi autoridad para ellos no representa nada. La autoridad formal es limitada. La autoridad que realmente importa es la que hacemos construir en función del respeto. Si somos personas respetadas por otros, fíjense ustedes cómo ustedes aportan a otros ese respeto, o cómo se construye la autoridad que ustedes legitiman en otros en función del respeto. Tengo un ejercicio muy breve, dura menos de 1 minuto. ¿Pueden poner en sus cabezas a alguna persona que para ustedes represente una persona que respetan y que respetan mucho, alguien que los ha ayudado, que los ha aconsejado? Puede ser un maestro, puede ser quizás un padre, un abuelo, puede ser un amigo. ¿Pueden tener en su cabeza a alguien que ustedes reconocen como una persona a la cual respetan?
Y que quizás esa persona en algún momento los apoyó en algo, o les dio un empuje, o les dijo, vos sos valioso, o les dio un consejo, y ustedes se nutrieron de eso. ¿Tenemos esa persona en nuestra cabeza? Segunda parte del ejercicio. Vamos a tratar de valorar cuánto respeto a esa persona. Esa persona seguramente se nos dio sin pedir nada a cambio. Y por eso también respetamos mucho. Y esa persona tenía su integridad. Entonces, me gustaría tener a esa persona al lado si es que en algún momento tengo una circunstancia difícil y me gustaría tener su apoyo o su consejo. Vamos a redoblar un poquito más la apuesta. Me gustaría tener a esa persona al lado que a lo mejor lamentablemente ya no está. Cuando tengo uno de esos logros que dije, llegué hasta acá, ¿cómo me gustaría compartirlo con esa persona? Porque sé que esa persona de alguna manera ayudó a que yo esté acá. ¿Alcanzan a sentir de alguna manera ese sentimiento de lo fuerte que es eso? ¿Sí? Tercera parte del ejercicio. ¿Se imaginan que yo vuelvo a Nicaragua dentro de 10 o 15 años al 10º o al número 15? ¿Qué sería el 15º? Al 15º Congreso de Laboratorio Clínico en Nicaragua y hago este mismo ejercicio? Quizás ustedes no estén. Pero ¿saben qué lindo que sería que haya gente que cuando yo hiciera este ejercicio que vengo haciendo hace más de 20 años, haya alguien que los tenga a ustedes en su mente haciendo este ejercicio? Eso es el liderazgo. Cuando el liderazgo es genuino, cuando yo respeto a la persona por lo que la persona representa. Pero para eso yo tengo que conocer a la persona y entonces ahí tengo algunas actividades que hacer. Y esas actividades son potenciar la comunicación a través de toda la organización. ¿Y de qué manera la potencio? ¿Qué comunicación tengo que potenciar? Tengo que potenciar la comunicación que hace ver que esa persona es valiosa, es responsable. Pues bien, si tienen procesos, si tienen indicadores, muestren sus indicadores. Que la gente sepa que esos indicadores dan bien en esta área o en esta sección. Si alguien presenta un trabajo en un congreso, que no se quede simplemente en, te felicito a puertas cerradas. No, hace un póster, lo vamos a tener en el laboratorio para que todos lo vean. Es decir, la gente tiene que saber qué es lo que hace el otro para reconocerlo. Aplicar el liderazgo transformador en todos los niveles, lo vamos a ver enseguida qué significa eso, pero básicamente es que todos tengan la oportunidad de liderar, aunque sea un pequeño proyecto. Una pequeña parte. Cuando yo delego, tengo que dar libertad para que el otro crezca. Lo peor que puede hacer el líder es generar una barrera entre el líder y lo que lo siguen. Asegura que el líder va a ser intocable porque esa brecha en conocimiento o en competencias hará que todos, mirá, estamos mal con este líder, pero es el único que hay. Ahora, si yo achico esa brecha, para el líder es un desafío. Pero qué bueno que es, porque el líder se puede tomar vacaciones, se puede ir a hacer otros proyectos, porque cuando se va el líder hay otros que pueden liderar la organización. Entonces, generar espacios para compartir la reflexión de experiencias también es interesante. Por ejemplo, en un congreso, cuando ustedes salen a almorzar y se juntan con otra persona o les presentan a otra persona, mirá, fulano de tal, trabaja en el laboratorio tal, mirá vos qué hacés y qué no hacés, compartimos un almuerzo y nos dimos cuenta que es una persona con la cual puedo confiar, una persona responsable que me ofreció ir al laboratorio a explicarme algo o que puede llegar a ser una contraparte para un proyecto. Miren, todavía tengo 10 minutos, voy a tratar de aprovecharlos bien. Cuando lideramos, hablábamos de motivaciones. En este gráfico van a aparecer, este es un gráfico de la década del 60. ¿Conocen a los Simpson? ¿Los dibujitos de los Simpson? Bueno, la pregunta es, en la década del 60, ¿cuál era el dibujo animado que representaba a la cultura americana, como hoy es los Simpson? A la americana del norte, ¿no? Les doy una pista. Si digo Yabadabadú, los Picapiedras. ¿Se acuerdan qué hacía Pedro Picapiedra cuando sonaba la sirena de que terminaba de trabajar? Se tiraba por la espalda del dinosaurio y se iba a jugar a los bolos. Y al tipo lo que le interesaba era jugar a los bolos. El tipo no quería saber nada en la organización.
Pero jugando a los bolos era un rey, era un líder. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es la misma pregunta que en la década del 50 o del 60 se hacían los investigadores que investigaban ya sobre el comportamiento en las organizaciones. Y es de la década del 50 esa cuestión que alguien se pregunta y dice, ¿y si es tan natural que el hombre como especie, discúlpenme las mujeres, o el hombre y la mujer, pongan empeño y compromiso para un deporte o por una actividad lúdica, ¿por qué no lo ponen en el trabajo? Ya los científicos de la psicología organizacional se lo venían preguntando desde la década del 50. Y entonces aparecieron estudios que nosotros hemos podido replicar en la universidad, en varias instituciones, y yo lo que les muestro es un resumen del estudio original del año 62 de Frederick Herzberg, pero que hemos replicado con encuestas de satisfacción y de motivación en las organizaciones, en varias organizaciones en Argentina, en muchas organizaciones de salud, y nos dieron los mismos resultados. Miren, el logro es el principal factor de motivación. Si el logro existe, motiva mucho. Si el logro no existe, no desmotiva tanto. ¿Por qué? Existe lo que se llaman expectativas diferenciales. En un laboratorio, ¿puede la secretaria tener una expectativa de reconocimiento? No, la expectativa del reconocimiento está para los profesionales que vienen y presentan algo en un congreso, o que vienen al congreso, porque ella ya sabe que quizás no es parte de su trabajo y no tiene la relevancia quizás que tiene el bioquímico en el laboratorio. En una universidad, el logro es para los profesores y quizás las personas que están en las secretarías tampoco buscan el logro. Entonces es muy probable que tengamos profesionales que están desmotivados porque no tienen logro, porque, digamos, no han llegado a cumplir ciertas expectativas, pero podemos tener secretarias o personal de limpieza o de apoyo o incluso técnicos a los cuales la ausencia del logro no les signifique nada, porque ellos están ahí trabajando porque han querido ir a trabajar ahí o porque no han conseguido trabajo en otro lugar, y saben que el logro es algo destinado para aquellos que son profesionales. Esas expectativas diferenciales tenemos que empezar a analizarlas, pero sí sabemos que si a un personal de limpieza le damos posibilidad de logro, se potencia muchísimo. Se potencia muchísimo. Cuando ustedes vayan a ver, si quieren pegarle una mirada al curso de gestión de calidad y buenas prácticas de laboratorio que publicamos con la OPS en su tercera edición, hay una parte en la cual mostramos un estudio de caso en donde se involucró a 2 personas de limpieza en un proyecto de mejora en un laboratorio en el cual esas 2 personas de limpieza tuvieron un rol protagónico y el nivel de motivación que se alcanzó con esas personas fue increíble, porque se las reconoció. Reconocimiento, segundo factor de motivación. Si a ustedes los reconocen, se motivan mucho. Si no los reconocen, y quizás no se motivan tanto. Nuevamente, expectativas diferenciales. Si estoy en un ámbito muy competitivo, en donde yo creo que me tienen que reconocer, me sentiré mal porque no me reconocen. Pero incluso aunque esté en ese ámbito, y si yo tengo la madurez suficiente, podré decir, bueno, estos son unos ineptos que no me reconocen, pero yo ya sé que tengo el reconocimiento, porque lo tengo por parte de otros. Entonces, es decir, fíjense que la falta de reconocimiento no necesariamente desmotiva. El reconocimiento motiva mucho. El trabajo en sí mismo. Y acá entramos en algo interesante. Si el trabajo en sí mismo es atractivo, motiva. Si es un desafío que me permite crecer, motiva. Si el trabajo es rutinario, desmotiva. Y ya un mal trabajo desmotiva más de lo que motiva un buen trabajo. ¿Cuántas veces delegamos lo que no nos gusta hacer y nos quedamos solo con la parte entretenida del trabajo? ¿Por qué no ser un poquito solidarios y empezar a compartir también lo que nos gusta hacer con los otros, ¿no? Y entonces en el equipo de trabajo el líder también puede bajar un escalón y decir, bueno, hoy yo voy a hacer esta tarea, vos dedícate a hacer esta otra, o esta tarea que no es tan atractiva la hacemos juntos, y vos ayúdame también en esta, que quizás es más atractiva, y entonces uno puede ahí congeniar un poquito mejor las posibilidades de un equipo más comprometido. Responsabilidad. Yo creo que muy pocos de ustedes habrán sentido en los últimos
3 o 4 meses que alguien le tiró de la chaqueta del laboratorio y le dijo, me da responsabilidad, quiero responsabilidad. ¿Eh? No pasa eso. Y tampoco la han ido a pedir ustedes, muchos de ustedes. ¿Eh? Pero si les dan responsabilidad a una persona, esa persona ya se siente reconocida. Porque que me digan que voy a tener una responsabilidad, es que alguien se ha fijado en mí, me está reconociendo, hace que mi trabajo se haga más interesante, me presenta un desafío que puede hacerme crecer, la perspectiva de logro y la perspectiva de reconocimiento. No voy a hablar del salario, pero sí eso está... No puedo. Y menos viniendo de Argentina, pero sí sabemos que un mal salario desmotiva mucho más que lo que motiva un buen salario. Eso está clarísimo, entonces ahí hay un compromiso ético. Es decir, señores, hay un piso básico mínimo que tenemos que respetar para pagar los salarios y cuando ese piso mejora para unos, tratemos de que mejore para todos, porque eso genera mucho conflicto. Miren, ausencias desmotiva. Fíjense las cosas que la ausencia desmotiva. Se llaman factores higiénicos. ¿Saben por qué se llaman factores higiénicos? Viene de la seguridad, bueno, los voy a sacar, perdón por ahora, pero viene de la seguridad y la higiene en el trabajo, por ejemplo. Ustedes saben que si no hay matafuego no pueden trabajar. Ustedes saben que si no tienen equipo de protección personal no pueden trabajar. Bueno, ustedes tendrían que saber que si no tienen normas de gestión no pueden trabajar. Si no tienen procedimientos, no pueden trabajar. Si no hay supervisión, si no hay controles de calidad, si no hay alguna supervisión mediante indicadores, no digo la supervisión estrecha, porque fíjense, levante la mano el que está sumamente entusiasmado porque le motiva a escribir normas de calidad, procedimientos de calidad, POEs o como le llaman. ¿Por qué no hay...? ¿Qué pasa, Walter, que no levantan la mano? Con lo atractivo que son, con lo atractivo que es escribir procedimientos para la norma 15.189. No, a nadie le gusta que haya muchas normas. A nadie le gusta que haya muchos procedimientos. Y de hecho ustedes escriben el procedimiento y se creen que está todo solucionado. Y no está nada solucionado porque la gente no lo sigue, no lo quiere. Pero si no hay procedimientos... Y si no hay supervisión, levante la mano también, levante la mano al que le gusta que lo supervisen estrechamente. No, nadie. Ahora, si yo les doy una responsabilidad y no hay normas, ustedes no saben con quién van a tener que trabajar, de quién van a depender, a quién van a tener que reportar, con quién van a tener que coordinar, si no hay un procedimiento, si no hay normas de supervisión para ver si van cumpliendo las metas o no, su trabajo se hace más interesante o se hace más amenazante. Se hace más amenazante. ¿Hay expectativas de logro o hay expectativas de fracaso? Expectativa de fracaso. ¿Hay expectativa de reconocimiento o hay expectativa de que me echen? Entonces, si a mí me dan una responsabilidad en un ámbito en donde no hay normas de gestión ni supervisión, claramente lo que hacen es aumentar mi nivel de estrés y poner en riesgo toda la organización. Cuestiones básicas para interpretar el liderazgo. 2 diapositivas más, me faltan todavía 3 minutos, me voy a tomar 5 más. Es que creo que empecé y 35, así que en realidad me faltan 8. Bueno, el líder también tiene que saber negociar, ¿no? Les pido que me acompañen en esto. Esto es un ciclo de vida. Lo puedo usar, yo investigo en temas de liderazgo desde la década del 90, desde el año 94 específicamente, y esto es algo que es un modelo que diseñamos con nuestro equipo de investigación en la universidad. Y algo que diseñamos que en realidad no es nuevo, porque un ciclo de vida, saben muy bien que el ciclo de vida en realidad lo inventaron los bacteriólogos. El ciclo de vida de las bacterias. Pero cualquiera de ustedes que haya hecho un máster en administración o un curso en administración o leído un libro de administración, habrán escuchado del ciclo de vida de los productos. El ciclo de vida de los productos es un robo que los economistas le hicieron a los bacteriólogos para explicar cómo es el ciclo de vida de los productos en el mercado o de las organizaciones en el mercado. Y yo se lo robé a los economistas, así como que el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, los bacteriólogos no me pueden decir nada porque yo les presento esto ahora con el liderazgo. ¿Quién de ustedes disfruta como fuerza vital diseñar proyectos? ¿Quiénes tenemos acá diseñadores de proyectos? Vamos. Hernán, vos levanta la mano. Bien, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Gracias. Fíjense que ahí la curva es negativa. ¿Por qué?
Porque ustedes me vienen a buscar a mí y me dicen, Juan Pablo, tenemos que diseñar esto, Juan Pablo, tenemos que arreglar esto. Y yo digo, bueno, bárbaro, yo voy a trabajar en esto. Y pasan 3 meses y dice, Juan Pablo, el problema está que estalla y vos no hiciste nada. Es decir, la curva es negativa, incluso mi capacidad de liderazgo disminuyó porque ustedes tenían mucha expectativa y yo no les doy respuesta. No, estoy viendo cuál es el mejor plan. A lo mejor a los 3 meses y medio les digo, bueno, hagamos esto. Y ahí empezamos a hacer algo y hay que vender el proyecto. Tenemos que buscar socios. ¿Quién vende proyectos? ¿Quiénes son vendedores de proyectos? Bien, ahí también. ¿Quién más? Yo levanto la mano hasta ahí nomás. Mis proyectos los vendo. El de ustedes les hago contacto. Yo no sirvo para ir, no está dentro de mi fuerza vital, no me gusta. No me gusta. Pero sí vendo mis proyectos. ¿A quiénes les gusta administrar los proyectos o los procesos? Miren, levanten la mano porque se viene, como diríamos en Argentina, el concurso del tipo más jodido. ¿Quién es ese? El que desarticula los proyectos. Así que, digamos, acá tenemos un montón de gente que no ha levantado la mano y que lo que va a hacer es levantar la mano en la última etapa que le queda. Es decir, a algunos de ustedes algo les tiene que gustar. Es decir, están trabajando, tienen un proceso, están a cargo de algo, lo administran. Y en ese administrarlo se sienten bien, se sienten cómodos, relativamente cómodos, contenidos. Saben que tienen variaciones, pero son variaciones que están acotadas. Bueno, yo no puedo levantar la mano ahí. Yo soy muy disperso por personalidad y entonces me oriento más a la etapa creativa. Si a mí me ponen a administrar algo durante 5 años, yo me voy apagando. Es decir, lo hago bien porque lo tengo que hacer bien, pero ya no lo hago con ganas. Después del segundo año no esperen que lo haga con ganas. ¿Por qué? Porque voy a estar pensando, bueno, pero ¿qué otras cosas podría hacer? Entonces, para mí pensar en la delegación, delegar eficazmente era el cuarto desafío, para mí pensar en la delegación es una necesidad. Porque yo cuando viene la etapa esa, si me anclo en la administración, me voy apagando. Mi fuerza vital se apaga. Entonces cuando diseño un proyecto, ya estoy pensando en quién voy a delegar la administración del proyecto. ¿Quién levanta la mano en la última etapa? Yo la levanto. ¿Porque me gusta destruir proyectos? No. Porque me gusta que haya cambios para adecuarnos a las necesidades de los tiempos que van a venir, para progresar. Pero además, levanto la mano por una cuestión de compromiso ético. Cada vez que en nuestras organizaciones se produce un cambio, y ojalá siempre sea para la mejora, hay expectativas de personas que si seguíamos trabajando de la manera que veníamos trabajando, pensaban en que a lo mejor podían mejorar su expectativa en el trabajo. Y ahora como cambiamos para otro proyecto, esas personas ven que sus expectativas a futuro no se van a cumplir. Entonces yo creo que hay que ser muy responsable para que cada vez que hacemos una innovación en nuestras organizaciones, podamos detectar a aquellas personas que de alguna manera se sienten relegadas para que no estén relegadas, para buscarle otra actividad, para buscarle un repotenciamiento. Porque si no, lo que ocurre es que avanzamos con mucho entusiasmo generando nuevos proyectos, pero en la medida que esos nuevos proyectos tienen que desarticular otros, los de los nuevos proyectos se potencian y los otros quedan frustrados, desmotivados, y entonces se descompensa la fuerza vital de la organización. Entonces, ¿existe la posibilidad de tener un líder? ¿Alguien levantó la mano en todo? ¿Existe la posibilidad de tener un superlíder que pueda hacer todo? No, lo que existe es la posibilidad de que uno o dos gestionen, de que 2 o 3 vendan, de que a lo mejor esos 2 o 3 administren la primera etapa y de que después pongamos normas para gestionar el proyecto en toda la vida útil del proyecto y que a lo mejor tengamos 2 líderes, uno del nuevo proyecto y otro del viejo. Uno que desarticule y uno que lleve adelante, porque se imaginan lo dramático que sería para la organización. Supongamos que ustedes son, discúlpenme, el viejo proyecto. Y acá están los del nuevo proyecto. Entonces yo voy a estar diciéndoles, miren, discúlpenme, pero realmente la situación del laboratorio, ustedes saben que estamos con complicaciones. Hay la posibilidad de un nuevo proyecto, pero bueno, vamos a tener que reagruparnos y entonces durante los próximos 7 u 8 meses nosotros no vamos a poder hacer capacitaciones, vamos a tener que reestructurarnos. Yo lo siento mucho, a lo mejor no vamos a tener muchas posibilidades tampoco de mucha interacción como lo veníamos haciendo.
lo siento mucho, no puedo hacer otra cosa, pero vamos muchachos, que mañana empezamos. Y estamos en la misma organización, ¿no? Es decir, entonces a ustedes les estoy diciendo, a ustedes les estoy dando el pésame y a ellos les estoy dando las felicitaciones. ¿Cómo es esto? Entonces, muchas veces preciso incluso que haya dos líderes. Alguien que lidere el nuevo proyecto y alguien que se encargue de negociar, bueno, con los otros, a ver cómo podemos reestructurar. De eso se trata el liderazgo, por eso decimos que el liderazgo es un arte. Si yo al liderazgo lo puedo ver incluso desde una perspectiva lúdica, puedo encontrar un montón de pasión para trabajar el liderazgo. Y puedo encontrar, miren, yo estoy convencido ya de esto, se aprende más de liderazgo viendo series de Netflix que leyendo libros de administración, claramente, hay muy buenas series en donde ustedes pueden ver problemas de la vida real de grandes organizaciones y pueden aprender muchísimo de estrategia en las organizaciones. Lean también un par de libros de administración, por favor, no dejen de hacerlo. Una cosa importante, pensar el liderazgo como algo que puedo delegar me permite pensar a 30, 40, 50 años. Yo me voy a jubilar el año que viene. Hace 5 años que vengo trabajando con mis colaboradores de la cátedra para que mis colaboradores de la cátedra ya trabajen de manera independiente. Listo, y yo ya estoy pensando en otros proyectos. Podemos pensar en multiplicación de los impactos o de los beneficios. Cuando en el año 2004, yo les contaba que con la doctora Rina Marcela Taboada estuvimos en 2005 en Guatemala, en el primer curso que hicimos con la Organización Panamericana de la Salud sobre gestión de calidad en laboratorios, formamos, digamos, un grupo de gente, una masa crítica, en la cual de cada país de Centroamérica y el Caribe se invitó a 3 personas. Y el objetivo fue, damos el curso a estas 3 personas para que estas 3 personas lo repliquen en sus países. En el año 2005 hicimos lo mismo en Buenos Aires para los países del Cono Sur. Y a partir de ahí, con réplicas de cursos nacionales, con un montón de actividades que incluso incluyeron capacitaciones a distancia, logramos capacitar hoy ya casi después de 20 años, más de 10.000 personas. Pero si solamente el grupito original, que éramos 4 o 5 profesores, hubieran dedicado esos 20 años incluso a ir ciudad por ciudad, país por país, para capacitar gente, no lo hubiéramos podido hacer. Entonces, ¿qué hicimos? Formación de formadores. Preparamos líderes para que los líderes preparen otros líderes. Las últimas 2. Cada vez que ustedes vayan a desarrollar un proyecto, tienen que ver cuál es el estado de madurez de la organización y de sus colaboradores. Algo que todos queremos es el compromiso grupal, ¿no? Tendríamos que hacer esto o tenemos que hacer esto y todos dicen, bueno, vamos y lo hacemos. Bárbaro, compromiso grupal. Pero no se empieza por ahí, porque ustedes saben que algunos van a decir que sí, otros van a decir que no. Entonces, lo que sí sabemos, hoy ya lo sabemos, es que no alcanza con escribir un procedimiento de un sistema de calidad y que lo firme la dirección para que eso mañana se haga. Es decir, la orden impuesta de arriba para abajo no sirve. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo tengo que ver qué personas precisan conocimientos, qué personas precisan cambiar de actitudes, qué personas tienen compromiso individual, cuáles tienen o deben desarrollar el compromiso grupal. Adquirir conocimientos es lo más fácil. Los conocimientos se adquieren y los adquirimos de manera diferencial, con conocimientos que ya tenemos y las complejidades no son grandes. Cambiar de actitudes es más difícil. Voy a hacer un ejercicio que es muy sencillo, muy rápido, menos de 15 segundos, bastante antipático, discúlpenme. ¿Puede levantar la mano el que sabe que fumar es perjudicial para la salud? Vamos. Listo, no voy a hacer la segunda parte del ejercicio, se imaginan cuál es, ¿no? Es decir, preguntar quién fuma. Ahora, ¿por qué hay una trampa ahí? Porque hay cierta adicción también en eso. Pero sí nos muestra algo muy, muy interesante. Es decir, aún aquellos que trabajamos en salud y aquellos que sabemos desde siempre que fumar es perjudicial para la salud, aún hay gente que fuma. ¿Qué quiere decir? Que cambiar actitudes es un poquito más difícil en grado de dificultad y en tiempo, lleva un poquito más de tiempo que adquirir conocimientos. Entonces, no basta con escribir el procedimiento, no basta con decir tenemos que hacer esto, tenemos que capacitar y cuando capacitamos salimos a capacitar en lo técnico, porque claro, como somos técnicos capacitamos en lo técnico, no capacitamos en los objetivos, no capacitamos en los compromisos, no decimos esto lo hacemos por esta y esta cuestión.
Entonces, capacitar en los objetivos es más importante, porque capacitar en los objetivos permite facilitar el cambio de actitudes. Compromiso individual es aquella gente que está comprometida, pero él pone sus propias reglas. Es lo que en psicología social se llama contrato psicológico. ¿Qué es un contrato psicológico? Alguien empieza a trabajar, no se le da una inducción o se le da una inducción más o menos laxa, la persona empieza a trabajar, empieza a generar algunos trabajos por cuenta propia, nadie le dice nada, después de 6 o 7 meses él cree que su compromiso con la organización es ese y la organización está esperando de él otra cosa. Eso es un contrato psicológico, algo que no se ha explicitado. Hay mucha gente que tiene un compromiso individual muy grande. Sí, yo estoy comprometido con el laboratorio, yo hago esto, yo hago las glucemias con un compromiso. Sí, pero hoy preciso que hagas las creatininas. No, yo las creatininas no las hago. ¿Qué quiere decir eso? Mucho compromiso individual para algo, cero compromiso grupal o poco compromiso grupal. Esto es algo que se construye. Y esta es la última. Cuando hablamos de planificar, ahora vamos a hablar de planificar al interior del laboratorio. Y ya me pasé. Ya me pasé de tiempo. Quiero simplemente ver esto. Cuando ustedes tienen un proyecto, cuando ustedes tienen una idea y la empiezan a vender, esa idea está en su cabeza, en la cabeza de cada uno de ustedes que tiene la idea, no está en la mía. Me la tienen que explicar, me la tienen que contar, me tienen que comprometer. Por eso en el estado inicial, el estado deseado es un intangible. Es algo que está en la cabeza de algunos y los otros capaz que ni se enteraron. Se va a manifestar en la realidad en la medida que haya una planificación, ¿sí? Y que esa planificación se controle y que también se controlen las cuestiones externas, cómo va cambiando el entorno. Para hacerlo sencillo, vamos a llegar a un estado final que no solo va a depender de nuestras competencias, sino de cómo cambie el entorno, y por eso está graficada ahí cierto nivel de incertidumbre. Ahora, tenemos un grupo de colaboradores. ¿Usamos una única estrategia? ¿Usamos una única estrategia para todos por igual? No. Aquellos que crean que pueden ir más rápido me van a estar diciendo, ¿por qué vamos a ir tan lentos? ¿Por qué yo tengo que ir al ritmo de aquel que no sabe o que no está comprometido? Aquellos que no quieran hacer nada me van a decir, ¿por qué yo tengo que ir al ritmo de aquel que es un loco, un kamikaze que se entusiasma con todo y que aparte no disfruta de la vida? A mí me gusta ir a jugar al fútbol, escuchar música y aquel se pasa 5 segundos. No, ay, ya termino. Gracias. Miren, alternativa 1. ¿Qué representa esa alternativa? La posibilidad de hacer experiencias piloto. Cuando tengan algún proyecto, cuando quieran hacer un cambio, algo nuevo en el laboratorio, piensen en quiénes son los motivados, en quiénes pueden asociarse a ese proyecto. Fíjense qué interesante. En el estado inicial yo tengo que vender el proyecto y el proyecto no lo puedo ver. Yo podría venir y decirles a ustedes que la norma ISO 15189 en Estados Unidos, en Europa y en Japón está sumamente adaptada, que en Argentina nos cuesta, pero hay 6 laboratorios que la tienen y ustedes me van a decir, estamos en Nicaragua, no estamos ni en Japón, ni en Europa, ni en los Estados Unidos, ni en la Argentina. Por suerte no están en la Argentina, no saben lo que es ahora la Argentina. Pero lo que uno sabe es que los ejemplos de afuera no necesariamente motivan a los de adentro. Ahora, si yo tengo 2 o 3 que ya han hecho algo, y ese algo lo puedo potenciar y lo puedo mostrar, no preciso traer ejemplos de Japón o de donde sea. Les digo, mirá, vamos acá, 3 puertas más allá de aquel pasillo y vas a ver que ellos tienen un control de existencias o de stock o Cardax, como le llamen, o que tiene un control interno y externo que les funcione, o que han articulado con esta especialidad médica y están haciendo eso. ¿Por qué vos no haces lo mismo con los médicos que están asociados a lo que vos trabajás? Entonces, las experiencias piloto son una gran herramienta. Y en la medida que yo puedo trabajar experiencias piloto, una vez que muestro no tengo tanto trabajo de estar explicando, porque ya tengo el ejemplo concreto de que está funcionando. Y entonces voy capacitando al resto y las personas que yo reconocí como experiencia piloto porque les di un apoyo para que avancen, me van a ayudar a que los otros suben la escalera. ¿Qué pasa con los que no quieren? Los que no quieren, si no son relevantes para el proyecto, los dejo tranquilos.
Porque en el momento que se tengan que sumar, no van a tener que estar diseñando los nuevos procedimientos, escribiendo los nuevos procedimientos. No, lo único que van a tener que hacer es ahora aquello que hacías de esta manera, lo tenés que hacer de esta otra. Donde acá ponías 2 datos del paciente, ahora te vamos a pedir que pongas 3, pero solo para los de este tipo de patologías o de estudios. Entonces, vemos que a la larga la adecuación de los otros, de los que ponen resistencia, puede ser dilatada en el tiempo y pueden subir rápido sin mayor esfuerzo. Entonces, cada uno, por supuesto, lo verá en la complejidad de su laboratorio. Gracias. Muchas gracias, doctor Juan Pablo Grammático, quien nos está visitando desde la República de Argentina con la conferencia Liderazgo y Planificación Estratégica. Si hay alguna pregunta. Tenemos por acá una pregunta. Buenas tardes, ¿verdad? Buenas tardes. Marta Mendieta, Laboratorio Biomed. Usted decía que que han elaborado estos manuales de control de calidad o de prácticas de laboratorio. No, el de la OPS que mencioné. Ajá, el de los OPS. Es un manual de buenas prácticas, de gestión de calidad y buenas prácticas. Está disponible en la web. Sí, cuando a ustedes les compartan las diapositivas, que, sí. que yo las voy a dejar, ahí tienen la referencia. Pero si no pones manual de gestión de calidad y buenas prácticas de laboratorio OPS y es el que aparece. Ah, ok. Ok, Sí, sí, pero sí. esta es la versión de siempre. 2016. ¿O ya es 2016? Es la más ok. actualizada que tenemos, es ok. 2016. Estamos Gracias. trabajando, este año vamos a trabajar para resistencia a los antimicrobianos, un manual específico. El año pasado se dio un curso y se trabajó un manual específico para COVID y hace 2 años, 3 años atrás trabajamos para tuberculosis y para arbovirus y para dengue. Se están trabajando algunos manuales específicos para redes de laboratorios de vigilancia epidemiológica, pero la base sigue siendo la de la versión de 2016. Ok, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien más que tenga ¿Nadie otra pregunta? ¿O podemos...? Allí hay un último comentario, entonces respondemos esa y si te parece ya le damos paso. Ok. Buenas tardes, doctor Buenas tardes. Obregón, de Laboratorio Inmaculada. Desde el punto de vista organizacional, el liderazgo, el ejercicio del liderazgo, ¿cómo considera usted que debería estar relacionado o en qué relación debería permanecer la operatividad del mismo para el ejercicio del liderazgo? ¿La operatividad de qué? ¿Del laboratorio? Del No, no, líder. no. ¿En qué relación debe mantenerse operativo para poder ejercer su liderazgo de manera más efectiva? Y el líder tiene que estar totalmente integrado al equipo. Si es cierto, es que aquel que lleva liderazgo debe darse su tiempo para visionar esos escenarios futuros. Es decir, el líder tiene que estar integrado al equipo. Un buen líder trabaja con el equipo, pero si el líder, para validar de alguna manera su autoridad, se encierra tanto a trabajar con el equipo y no toma distancia para pensar a futuro o para planificar estratégicamente, en algún momento se va a ver debilitado. Digamos, se transforma en un colaborador más y dejamos de tener liderazgo. No sé si te respondo de esa manera, pero digamos, el líder para estar vigente tiene que asumir siempre nuevos desafíos. Y para eso tiene que delegar, porque asumir nuevos desafíos significa que tengo que tener más tiempo para ocuparme. Y las cosas que yo he ido desarrollando como líder, supongamos, hay que darle continuidad. Entonces, la delegación, si hoy tuviera que decirlo de una manera muy sencilla, delegar es el sinónimo de liderar. Aquel que no delega no es un buen líder. Delegando permitimos que otros crezcan, que practiquen autoridad, que se ejerciten en el liderazgo y yo me puedo ir tranquilamente a generar otros proyectos el día de mañana o a encerrarme a estudiar los escenarios futuros que sean necesarios porque sé que las cosas funcionan con otros líderes. Por eso el modelo es un liderazgo compartido. Esa es un poco la idea básica.
Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas doctor gracias. Juan Pablo.